Seguimos en la reacción abierta. Vamos a abrir el espacio de cultura, en esta ocasión dedicado a los libros. Hacía mucho tiempo que yo quería tener aquí en nuestra mesa de la reacción abierta a Mario Crespo. Mario Crespo, aparte de ser un gran amante de los libros, es diplomático, es el cónsul español en la Embajada de la Paz en Bolivia, al que ya tengo el gusto de recibir. Mario Crespo, bienvenido. Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal? Y muchas gracias por invitarme a hacer una de las cosas que más me gustan en la vida, que es hablar de libros. Bueno, encantado. Pues, para eso estás hoy aquí con nosotros. Vamos a empezar con una novela que es un clásico, yo creo que uno de tus autores favoritos, Agustín de Foxá, una de las grandes novelas sin duda del siglo XX, al menos de las escritas en castellano. Aquí lo están viendo todos ustedes. Madrid de Corta Checa. La verdad que Foxá no se esconde, era notorio y era público que era un señor falangista, un gran escritor, cosa que también era notoria y pública, pero que es una novela, Mario, que no está escrita ni mucho menos desde el rencor ni desde la vista parcial. Él es diplomático, está en Madrid cuando estalla la guerra y él puede narrar en primera persona todo lo que acontece en el Madrid rojo, ¿no? El terror. Tan en primera manera que acaba la novela en 1937, en plena guerra, casi recién comenzada. Foxá fue un personaje literario en sí mismo. Efectivamente fue diplomático, aunque nunca se tomó nada en serio su carrera. Fue también un gran articulista, escribió algunos cuentos, escribió poemas, incluido uno de mis sonetos favoritos, que es Melancolía del desaparecer, y escribió esta única novela que es muy buena y que realmente justifica su fama como prosista. Madrid de Corta Checa efectivamente es la crónica inmediata, porque está escrita en plena guerra y en Madrid en guerra, y tiene tres partes. La primera, que transcurre todavía en el reinado de Alfonso XIII, se titula Flores de Lis, y es mi parte favorita de la novela. ¿Ah, sí? En la que el protagonista, José Félix, pues es un señorito, si se me permite la expresión, clásico, que se dedica a jugar a la revolución. La segunda, que transcurre en la República, donde el protagonista va madurando no solo políticamente, sino también personalmente, se enamora. Himno de Riego, ¿no? Se llama esa parte. Himno de Riego es la segunda. Y la tercera, que es La hoz y el martillo, es ya con el estallido no solo de la guerra, sino de la revolución en Madrid. Bueno, antes de que la analicemos, si quiere, la novela parte por parte, en esas tres partes que organiza Foxá la novela, el personaje Foxá, que a mí me interesa muchísimo, Agustín de Foxá, yo no sé si tú te ves reflejado en él fue diplomático, tú también eres diplomático. ¿Por qué has dicho que nunca se tomó en serio su carrera diplomática? Siempre ha habido una polémica sobre la labor diplomática de Foxá. Está claro que él iba muy poco a la oficina, llegaba a las 12 y se iba después de comer. Nunca llegaba a las 12 y se iba después de comer. Eso cuentan, eso cuentan. Eso es un hábito estupendo. Eso no es criticable, Mario. Yo no puedo vivirlo. Y realmente los destinos en los que estuvo tenía la costumbre de desaparecer durante largas temporadas. Estuvo en varios destinos hispanoamericanos y de repente un día dejaban de verlo y sabían que estaba por allí de andanzas en zonas más cálidas. Su último destino fue Filipinas y ya justo antes de regresar para morir exclama esa frase famosa de "Yo soy el último de Filipinas". Qué curioso. Fue además un coleccionista de anécdotas andantes, no todas reales, algunas son apócrifas, pero todas muy buenas. Como por ejemplo esa, y ahora vamos a hablar después de la Revolución Francesa, en la que al famoso trilema de la Revolución opuso ese otro de café, copa y puro. Dijo que ese era su lema revolucionario. Nosotros somos más partidarios, sin ninguna duda, del lema de Foxá que el de la Revolución Francesa, Mario. Fraternidad. En todo caso, un personaje complejo, que efectivamente fue falangista, pero que él venía, ya le pilla mayor, ¿no? El nacimiento de Falange, venía de una tradición conservadora, él era aristócrata y siempre tuvo una visión, yo creo, más reaccionaria y nostálgica que propiamente falangista. Sin duda. Bueno, él era además un gran aficionado a los toros, Mario, Agustín de Foxá, digamos que era un compendio de todas las aficiones del español de toda la vida, ¿no? Bueno, él mismo dijo de sí mismo: soy conde, soy gordo y fumo puros, ¿cómo no voy a ser de derechas? Y aparte de todo esto que estamos comentando, antes que nada era un gran escritor. Un escritor perezoso, que por eso no hizo una obra muy grande, pero lo que escribió lo hizo muy bien. Y esta novela, pues igual que otras de personas adscritas a las ideas republicanas, como Chávez Nogales, que tú conoces muy bien, o Arturo Barea, y otros nacionales, como Rafael García Serrano, es una novela que hay que leer para entender este mundo, para entender la visión de las personas que hicieron la guerra, que la vivieron,
Y en estos tiempos de memoria histórica, yo creo que la literatura y las buenas novelas ayudan a entender mejor el contexto y lo que pasó. Mario, una curiosidad. Agustín de Foxá, que como decimos, toda esta novela es totalmente autobiográfica, le pilla en Madrid, tanto en los últimos años de la monarquía, la Segunda República, los 5 años de la Segunda República y el estallido de la Guerra Civil. Exacto. Podemos decir, Mario, que Foxá lo escribe en primera persona, pero que él no es partidista, él dice que es falangista, pero que él narra perfectamente todo lo que acontece en ese Madrid rojo con, recuerdo frases suyas, ¿no? Decía, gente fea, nunca había visto gente tan feas bajando por las calles. Bajando por las calles durante esos primeros meses de la guerra, en las que los milicianos se hacen con el control. Ya el gobierno del Frente Popular es incapaz de contener la seguridad en las calles, de controlar y garantizar los derechos de los ciudadanos, y los milicianos se hacen y siembran un verdadero terror, especialmente en algunos barrios señalados de Madrid, ¿no? Sí. Las dos primeras partes podemos decir que son más objetivas. La parte que describe los últimos años de Alfonso XIII y la parte de la República. La tercera es inmediata y está escrita desde el miedo. En el 37 todavía tiene miedo. E incluso aquí en Madrid, en el tiempo que permanece en la capital, llega a vivir en el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, escondido en una sala con un pequeño jergón, y llega a vivir allí varias noches por miedo a que desde su casa se lo llevaran los milicianos. Y se nota, ¿no?, en la tercera parte de la novela, La hoz y el martillo. La angustia, ¿verdad? Se nota la angustia y se nota el miedo. A mí literariamente me gusta más la primera, más que la tercera. Bueno, pero las tres están escritas con una prosa muy cuidada, para mí de los mejores prosistas españoles del siglo XX, una prosa verdaderamente barroca en el detalle, en el adjetivo justo, desde esa primera frase, que es zambra y revuelo en la cacharrería del Ateneo, sí, señor, y transcurriendo toda la novela y toda la trayectoria vital de José Félix. Corrígeme si me equivoco, Mario, creo que es en la segunda parte en la que Foxá narra quiénes son los que están cenando en un restaurante de Madrid, entre ellos José Antonio Primo de Rivera, y escriben El Cara del Sol. Efectivamente lo narra porque él estuvo allí. Él fue uno de ellos. Participó en esa cena en la cueva del Orcompón, y algunos le han reprochado, él se atribuye los dos primeros versos de la canción, algunos lo han cuestionado, pero efectivamente es un narrador de primera línea porque lo vivió, participó en la composición de esa canción, y lo cuenta además con mucha gracia y con mucha precisión, como narraba siempre él. Y es uno de los episodios históricos reales que se van intercalando con las peripecias de José Félix. Además de personajes propiamente políticos, aparecen grandes personajes literarios, ¿no?, como Valle Inclán, que sale al principio, y que van haciendo todo un retablo de estos años tan complejos en la vida de Madrid y de España, ¿no?, que van desde finales de los 20 hasta el 36-37. Mario, dirías, ¿podríamos asegurar que Madrid y Cortacheca es lo mejor que se ha escrito sobre la Guerra Civil Española, literariamente hablando? Es difícil decirlo, porque se ha escrito mucho y muy bueno sobre la Guerra Civil. Por ejemplo, te lo comparo con Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? ¿Qué te parece esa novela? Mucho mejor que Hemingway. Yo diría que desde una perspectiva de personas adscritas al bando republicano, quienes mejor narrativa hicieron y mejor captaron el momento fueron el propio Chávez Nogales, que hemos mencionado antes, y Arturo Barea en La forja de un rebelde, y en concreto en La llama, que es una de las partes de la trilogía. Y en el bando nacional yo mencionaría también Plaza del Castillo, de Rafael García Serrano, que son las vísperas de la Guerra Civil, digamos, los días previos al 18 de julio, con una perspectiva muy diferente a la de Foxá. Es verdad que compartían militancia falangista, pero eran de dos generaciones distintas, dos visiones del mundo diferentes. Y yo creo que estos cuatro autores, por decir solo cuatro, porque podríamos mencionar muchos más, se complementan y dan una visión completa de la guerra civil, sin odios, sin bilis y sin rencores, que yo creo que hace mucha falta. Mario, dirías que uno de los muchos, lógicamente, talentos de Foxá, uno de ellos es precisamente el mérito de escribir esta novela durante la guerra, sin saber todavía cuál va a ser el final de la guerra, si va a ganar el bando rojo o el bando nacional, pero es verdad que no se percibe rastro de bilis, de rencor, sí de miedo y de angustia, porque en esa tercera parte José Félix escapa, se producen esas persecuciones de los milicianos por un montón de barrios de Madrid, la gente se esconde en las buhardillas. Yo creo que has dicho que la parte que más te gusta a ti es la primera,
pero esa tercera parte de Madrid de Cortacheca también tiene un ritmo narrativo y una intriga, si me lo permites, es impactante, muy buena. ¿no? José Félix salva la vida varias veces y el miedo de José Félix es el miedo de Foxá. Eso es. Que es un poco mayor que su personaje y ha tenido una vida diferente, pero sí tiene muchos rasgos en común con José Félix. Y efectivamente la palabra que define estos años, bueno, estos meses realmente, en el Madrid rojo es miedo. Foxá pasa miedo, su personaje pasa miedo y hay un clima de terror. De terror. Y lo capta muy bien la novela. José Félix, bueno, esa angustia que sufre al final de la novela cuando es perseguido y salva milagrosamente la vida en varias ocasiones. También es cierto que se puede reconocer a Foxá en la primera parte cuando se va el tiro al pichón, se va de caza, de fiesta en fiesta, alguna puesta de largo. Esa es la juventud de Foxá también, ¿no, Mario? Es su juventud y yo diría que su espíritu. Él fue una persona frívola, le interesaba muy poquito la política, entra en unos años de su vida circunstancialmente, pero sin muchas ganas y sin mucha pasión. Y a él lo que le interesaba era sobre todo la poesía, era un buen poeta, la literatura, la vida cómoda, viajar, conocer mundo. Y tenía ese espíritu aristocrático y con un punto de evasión. Y efectivamente la primera parte es la que mejor refleja esa vida, ¿no? Pues si quieres añadir algo más, Mario, a este grandísimo autor y a esta grandísima novela sobre la Guerra Civil. Simplemente recomendarla. Aquí tenemos una edición muy bonita de Espuela de Plata, muy cuidada y con un buen prólogo, pero en cualquier librería de viejo, sobre todo si están en Madrid, seguro que van a encontrar ediciones fantásticas. Pues si te parece pasamos a la segunda, Philippe Trent y el caso Trent. Nada que ver lógicamente con la primera, es una novela de intriga. Yo creo que en verano siempre hay que leer alguna novela detectivesca, alguna novela de crímenes. Y he elegido esta, que es de una colección que me encanta, que es la Biblioteca de Clásicos Policíacos, Libros del Tiempo, Siruela. Es una colección que está recuperando novelas sobre todo británicas, de las primeras décadas del siglo XX, de contemporáneos, por ejemplo, de Agatha Christie, de Chesterton, que escribió también novela policíaca. Y esta es una de las recuperaciones que más me gusta. E.C. Bentley fue un gran amigo de Gilbert Chesterton, quien por cierto... por eso. Exacto. Le dedicó, y está todavía la dedicatoria, al hombre que fue jueves, y él recíprocamente le dedica otra de sus novelas de detectives. No escribió mucho, pero lo que escribió es muy bueno. Tiene un personaje que es Philip Trent, que es periodista, como tú, también artista, pintor y detective aficionado. Es un personaje con mucho carisma, y sobre todo porque es falible. Philip Trent en sus investigaciones se equivoca mucho, mete la pata, a diferencia de los detectives hasta entonces, que se habían visto como personajes infalibles, que siempre tenían la clave. Trent no, Trent se equivoca a veces, incluso queda en ridículo en algunos momentos de sus novelas, pero tiene mucha bonomía y mucho encanto, ¿no? Es un personaje que siempre viste de tweed, a la usanza inglesa, y esta novela es una de las mejores del personaje del detective. Mario, el hecho de que el protagonista, además de, bueno, sea periodista, además de detective, ¿quiere esto decir que el autor de la novela es autobiográfico? ¿Él también se dedicó al periodismo? ¿Coqueteó con el periodismo como el propio Chesterton? Efectivamente, él trabajó en varios periódicos ingleses, en el Daily News y en el Daily Telegraph, y como afición pues tenía la escritura de novelas de intriga. Tú, bueno, obviamente Chesterton es uno de tus autores de cabecera, que vamos a decir de Chesterton, no lo vamos a descubrir hoy. ¿Compararías a este autor con el propio Chesterton? ¿Qué similitudes guardarían, Mario, bajo tu punto de vista? Chesterton, que escribió prácticamente de todo, escribió ensayo... Incluso la breve historia de Inglaterra. Escribió una breve historia de Inglaterra, escribió biografías fantásticas y también escribió, por supuesto, novela detectivesca con el Padre Brown. A mí me gusta más el Padre Brown, tengo que decirlo. Pero Trent está a la altura. Sabes que en la novela de intriga, la novela de detectives, hay dos grandes tradiciones, la inglesa y la americana. La americana es más muscular, más física, con más acción, detectives muchas veces que tienen que emplear sus puños o sus pistolas, y la inglesa son tramas más elaboradas, tramas muchas veces de puzzle, ¿no? De rompecabezas, y este se adscribe claramente a la tradición británica, también como el Padre Brown. Tienen algo en común, ¿no? Por la ambientación, por el estilo y sobre todo por el carácter inglés y periodístico, pero son diferentes. Yo animo a leer los dos, desde luego. Mario, me consta que no eres nada admirador de la literatura francesa, te gusta mucho más la anglosajona. ¿Dirías que son los maestros por ejemplo, en la novela policíaca, en la novela de intriga? ¿Tú dirías que son los mejores autores?
Es verdad que ha habido algunos buenos en la tradición francesa o francófona, ¿no? Por mencionar sobre todo a Simenon, pero a mí me gustan más los ingleses. Son novelas, y todas las que está rescatando esta colección verdaderamente valen la pena. Son novelas muy bien trazadas, con una trama clara, y sobre todo para los amigos de ir resolviendo el enigma a medida que van leyendo el libro, con una cabeza estructurada, son fantásticas. Eres además muy admirador del personaje de Sherlock Holmes, por ejemplo. Desde luego, yo soy muy holmesiano, sin duda, y es también una opción para rescatar en verano. Yo siempre intento volver a Sherlock Holmes, era un consejo que daba también Borges, ¿no? Volver de tarde en tarde a Sherlock Holmes, y yo lo intento aplicar también en verano. Bueno, pues a ver si este verano lo podemos seguir tu consejo, Mario. De los autores españoles de la tradición hispánica, ¿crees que los españoles no han sido precisamente brillantes en novela policíaca? Hubo algunos intentos, y en los últimos años están haciendo cosas muy interesantes. Porque también, perdona que te interrumpa, no, sé que no eres nada admirador, por ejemplo, de la novela policíaca escandinava. No especialmente. Leo de todo, realmente. La novela policíaca me gusta mucho, pero no la pondría entre mis favoritas, desde luego. Y volviendo a España, sí que se están haciendo cosas en los últimos años, y algunos apuntes previos, ¿no? Y a mí hay un librito que me gusta mucho, que son las historias de Plinio, historias de detectives en la España de los 50 y los 60. Pero bueno, en realidad cualquier entorno y cualquier ambiente se prestan para este tipo de literatura, que en verano es fantástico, ¿no? Entra muy bien en la playa. Bueno, pues recordamos a todos ustedes esta novela, Philip Trent y el caso Trent. El autor, Mario, es E.C. Bentley, británico. Tal cual. ¿Por qué esa manía británica en los autores? Siempre, la mayoría tienen dos nombres. ¿Por qué siempre ponen las siglas? El caso de Chesterton, ¿no? Sí. G.K. Chesterton, sí. Gilbert Kate Chesterton. Normalmente suelen tener dos nombres de pila, y supongo que es por brevedad, pero no sabría darte una explicación más exacta. Bueno, pues Mario, si quieres, vamos a pasar al siguiente libro, la siguiente novela, que es Una familia de bandidos. Antes de irnos a publicidad, nos queda muy poco para irnos, pero vamos a dar una pincelada muy brevemente. Esto no es una novela, en realidad, es un relato autobiográfico que está marcado en los años también del terror, pero en este caso de la Revolución Francesa. Lo edita Homo Legends. Efectivamente, y una editorial también muy recomendable, tenemos que aprovechar para decirlo, que está realizando unas recuperaciones de libros fantásticos. Este libro lo escribió una autora francesa con su experiencia y con sus memorias. Esto sí que podemos hablar aquí de memoria histórica, porque está recordando lo que ocurrió. Se llamaba María de Saint-Hermine, y a pesar de que hasta hace relativamente poco se atribuyó al editor, que era Juan Charrau, que es quien recoge el manuscrito y lo lleva a la imprenta, pero se ha comprobado que fue ella quien... Sí, ¿te parece, Mario? A la vuelta de la publicidad, volvemos enseguida, vamos a seguir hablando con Mario Crespo, diplomático, de esta novela. Perfecto, libro autobiográfico, como decimos, Una familia de bandidos, enmarcada en el terror de la Revolución Francesa. A la vuelta. Seguimos aquí vuelta en la redacción abierta con Mario Crespo, diplomático, y estamos haciendo una de las cosas que más nos gustan, que es hablar de libros. Mario, estamos con Una familia de bandidos. Una familia de bandidos en 1793, el título completo, porque en esta fecha es en la que comienza lo que los historiadores han llamado la Guerra de la Bandea, que es un subepisodio de la Revolución Francesa, de los años del terror revolucionario, que transcurre en una región, departamento al oeste de Francia, y que en este libro, que es, como decíamos antes de la publicidad, de memorias y de experiencias propias, está contado con mucha fidelidad. Está contado a partir de la historia de una familia. Este es el libro que escribe una abuela a sus nietos, sus dos nietos supervivientes de 14 y 15 años, en el que les cuenta todo lo que ha pasado con su familia y lo que ha pasado con sus padres. Como te puedes imaginar por el contexto, los padres acaban mal. Bueno, la historia de esta familia, en el marco de la Revolución Francesa, sucede en el año 1793, 4 años después de que estalle la Revolución Francesa. Mario, una pregunta, ¿por qué? Tú, además eres un gran conocedor de la historia contemporánea, ¿por qué tiene tan buena prensa la Revolución Francesa? ¿Por qué está considerado como el inicio, como prácticamente, por decirlo así, de las libertades públicas y políticas de todos los ciudadanos? Porque se ha contado solo una parte, pero en los últimos años es cierto que la corriente historiográfica
y no solo con este tipo de memoria, sino con autores actuales que están contando la historia de la Revolución, están rescatando otra serie de episodios, como la Guerra de la Bandera, que para muchos fue el primer genocidio contemporáneo, donde mueren casi 200.000 personas de esta región, en su gran mayoría campesinos, asesinados de la forma más cruel. Es el caso de los Segán, ¿no?, que cuentan en el libro. Los sacerdotes, incluso, Mario, se narra en este libro que son obligados por los nuevos sacerdotes laicos de la Revolución Francesa a dejar de impartir los sacramentos, ya no pueden atender a sus fieles, en este caso en la región de la Vendée, y la mayoría de ellos, de los sacerdotes, lo sigue haciendo, lógicamente, a escondidas, cosa que les honra, lógicamente. Y eso fue uno de los grandes detonantes de la reacción bandeana. Después de la Revolución, en la Vendée no pasa prácticamente nada, se recibe con cierta tranquilidad, se asume, y es a partir de 1791 cuando comienzan estas medidas, lo que se ha venido a llamar el terror, que incluye, por supuesto, la represión religiosa, cuando la población de la Vendée, los más humildes, los campesinos, se levantan contra el sistema. Pues es increíble como ese terror, todas esas muertes que provocó la Revolución Francesa han pasado a la historia como momento de luces, de grandes luces y de un gran progreso para el hombre y para la humanidad. En una sola jornada de la Revolución Francesa, Mario, corrígeme si me equivoco, murió más gente que en toda la historia de la Inquisición española, por ejemplo. Pues seguramente, no tengo el dato, pero me cuadra completamente la cifra. Tipos como Robespierre, por ejemplo, gran sanguinario, ha pasado como un gran revolucionario con toda esa literatura que tiene detrás el personaje, y otros, por ejemplo, como María Antonieta, la pobre, que fue decapitada. María Antonieta, pues se repite muchísimo esa frase de que realmente no lo dijo. Yo, por ejemplo, en la biografía de Stefan Zweig, que me leí, no aparece esa frase que tanto se le atribuye a María Antonieta de si tienen hambre, si no tienen pan, que coman dulces, ¿no? Creo que era algo así. Coman pasteles. Que coman pasteles. Sí, parece que eso es una falsa traducción. No, efectivamente hay mucho que contar de los años de la Revolución, y esta historia únicamente luminosa yo creo que va perdiendo prestigio historiográfico, y que testimonios de primera mano como el que estamos presentando hoy son un obús contra esa línea historiográfica que pinta la Revolución Francesa como un hecho glorioso sin ninguna mancha. Hubo muchas manchas, hubo mucha crueldad, y en algunos casos, como estamos diciendo, hubo matanzas masivas. Mario, ¿te atreverías a rescatar algún pasaje en concreto, en especial, que te haya llamado muchísimo la atención de este libro, de una familia de bandidos? ¿Qué es lo que más te ha gustado del libro? Lo más interesante y lo más curioso, que a algunos puede echarles para atrás cuando lo comiencen, es que la primera parte del libro es una descripción tranquila y calmada de la vida en la Francia prerevolucionaria. Dijo Talleyrand que quien no había vivido los días previos a la Revolución no había conocido la dulzura de vivir. Pues este libro intenta captarla y la cuenta de primera mano. Son descripciones de la vida en un castillo, en el castillo de Guayolí, de largas cabalgatas por el bosque, de una vida donde conviven estrechamente los nobles del castillo, los Segán, con los pobladores de la pequeña villa, y de repente, más o menos en un tercio del libro, es cuando estalla la Revolución y cambia completamente el tono y se convierte en muchos momentos en una novela de aventuras. Verdaderamente fenómenos impactantes, aventuras donde salvan la vida de milagro, como decíamos en el libro anterior, y se lee como una historia de acción. Es curioso, Mario, porque una respuesta similar me has dado cuando te he preguntado por Madrid y Cortacheca. Te quedabas más con la primera parte de Madrid y Cortacheca, cómo era, en esas descripciones de cómo era la vida antes de que se desencadenase el terror, ¿no? Aquí me quedaría con la segunda, o sea, me parece más interesante literariamente y de desarrollo de personajes. Pero está muy bien el contraste. Si alguien la empieza y ve que es muy lenta al principio, que no se desanime, porque después es cuando empieza la acción. Bueno, si te parece, Mario, vamos a pasar al cuarto libro, la cuarta recomendación literaria que vamos a hacer a los espectadores. Se trata de un libro de entrevistas con John Ford, con el gran cineasta. Bueno, antes de ponernos en situación, Mario es un gran seguidor de John Ford, le encanta el cine del oeste, por lo tanto, para mí ninguna sorpresa que hayas escogido este libro, pero ¿por qué nos recomiendas este libro? Más allá, Mario, de tu admiración por el personaje. Es un libro que yo ya conocía, pero que hacía muchos años que no se editaba en España.
y que ha rescatado esta editorial, Atari Books, que tiene la vocación de hacer unos libros muy bien editados, muy cuidados, con muchas fotos, con buen papel, pasta dura. No es un libro quizá para llevarse a la playa, pero sí para leerlo este verano y tenerlo de consulta cuando rescatemos alguna de sus películas. ¿Te da incluso pena llevarte un libro tan bien editado a la playa, Mario? Este da pena. Bueno, vemos que sí, que está muy bien cuidado, tiene ilustraciones una incluso a color. Primorosa. Es un libro, como decimos, de entrevistas. Tú que sabes mucho de entrevistas, en el caso de John Ford tenía un mérito especial porque era un hombre muy difícil de entrevistar. No le gustaba hablar, no le gustaba conceder entrevistas. No le gustaba conceder entrevistas y él no se consideraba a sí mismo un artista, se consideraba un artesano, un trabajador, y cuando le preguntaban por qué hacía cine, pues solía decir que por cobrar, ¿no? Se dedicaba a eso, se dedicaba a hacer películas. Entonces es muy difícil sacarle titulares artísticos, una visión compleja de sus obras, porque no la tenía. Él simplemente decía que por hambre se dedicaba a Qué curioso, cine. Pues ¿quién lo habría dicho? Era ¿no? un hombre humilde, incluso un hombre hosco en ocasiones. Daba respuestas a veces un poco incómodas al entrevistador. En un momento dado, a quien conversa con él en este libro, que es Peter Bogdanovich, también director de cine y crítico, le dice: Peter, usted no conoce las frases enunciativas, solo sabe preguntar. No le gustaba mucho comentar. Pues que él lo diría, porque John Ford, que es un genio indiscutible del séptimo arte, es un genio del cine, del oeste en concreto, que es el que a ti más te apasiona, Mario. Y de otros géneros también, hizo películas muy buenas, como El hombre tranquilo o Qué verde era mi valle, que no pertenecen al... ¿Cuál es tu película favorita de John Ford? Centauros del desierto, seguramente. No es nada innovador, pero si tuviera que decir una que se sale un poco del canon y que está muy olvidada, diría La taberna del irlandés, que transcurre en el Pacífico, en la isla de Haleakaloha, y lo tiene todo, ¿no? Tiene mucho humor, tiene peleas a puñetazos, tiene el ambiente tropical y muy recomendable. Bueno, pues John Ford, que era, como decimos, un genio cinematográfico, pero que curioso, no era ese personaje que uno esperaba leer como alguien que diese grandísimos titulares, alguien, por decirlo así, como sucede hoy en día, que gente o directores con la mitad del talento de John Ford, pues hoy les gusta llamar la atención, les gusta dar titulares a los periodistas cuando le entrevistan. Nada que ver, ¿no, Mario? Una persona muy humilde, y en ocasiones seca, nada apegada a la corriente hoy tan en auge de lo políticamente correcto. Hay mucha gente muy aburrida, Javier, que se toma muy en serio a sí mismo. Y no es el caso de Ford. Pero incluso comparado con otro director que es más o menos de su generación, que es Hitchcock, Hitchcock sí que era más fácil, tenía un concepto más artístico. Más artista, ¿no? Exacto. Se consideraba más artista a sí mismo, ¿no? A mí me encantan sus películas. Le gustaba más la vida social también, ¿no? Participaba más de la vida social. Exacto. Y era más personaje en sí mismo, ¿no? Vendía no solo sus películas, sino... su propia imagen. Sino su historia y su forma. A Ford le gustaría no salir directamente. Nunca habría hecho cameos como los que hacía de forma regular Hitchcock, y quedaba en segundo plano. Él, como digo, se consideraba un artesano más que un artista. Bueno, pues pasamos ya a la quinta recomendación literaria. Se trata de una novela escrita hace apenas una década y que recoge los años de la posmovida en Madrid. Está escrita por alguien que todos ustedes conocen y muy bien, y que es, por cierto, también un gran artista, Quico Méndez Monasterio, en La calle de la luna. Efectivamente, hemos traído esta edición que es la antigua. Es la antigua, pero tenemos ahí, la nueva. Podemos ver en pantalla la nueva, eso es. La nueva edición, que es... reeditada por Homo Legends. Los papeles del sitio. Es una edición muy cuidada, con un prólogo estupendo, y que yo creo que ha mejorado. Pero no hemos podido traerla a plató. ¿De quién es el prólogo nuevo, Mario? El prólogo es de Enrique García Máiquez, también un gran poeta gaditano, articulista y escritor. Es que no sé el prólogo porque el señor Quico Méndez Monasterio todavía no ha tenido a bien enviarme uno de sus nuevos ejemplares. Es verdad que este me lo regaló. Ya que estamos, perdóname Javier, ya que estamos hablando de prólogos, es muy bueno el de Una familia de bandidos. De Carlos Esteban, ¿no? También muy recomendable. Pues a ver si el señor Méndez Monasterio toma nota y nos hace llegar tanto a Mario como a un servidor la nueva edición de La calle de la luna. Mario, esperamos, Kiko. Esta novela que nos hemos leído tantas veces, que tanto nos gusta, recoge muy bien cómo fueron aquellos años, los que empiezan más o menos con la caída del muro de Berlín y hasta la primera mitad
de los años 90, casi hasta los finales de los años 90. Es una novela, según palabras del autor, que ayudará a entender a los padres cómo fueron sus hijos y a los hijos, pues a lo contrario, ¿no? Es verdad, Javier, aplicarles a sus padres las cosas que hicieron. Más allá de la etapa concreta y más allá de una generación concreta, es la historia de una época de la vida. Es una novela de formación de una persona que llega a Madrid desde una ciudad que no se concreta, ¿no? Nos dicen que costera, tiene mar, ¿no? Una ciudad costera, y habla mucho de su ciudad, pero no le pone nombre. Llega a Madrid y aquí se pierde un poco. Lleva una vida muy intensa, más nocturna que diurna. Bueno, yo eso lo puedo comprender, Mario. Muy divertida, pero también con sus momentos dolorosos, de tristeza. Y esta historia está contada además con una banda sonora constante, ¿no? Porque la música es el hilo conductor del libro. La música, sobre todo el pop y el rock español de los años 80, en su gran mayoría. Y la estructura de la novela, Los Secretos es uno de ellos. Hombre G. La estructura de la novela, Mario, está también dividida en 3 partes. Efectivamente, como una canción pop, ¿no? Y lo explica en la entradilla del comienzo. Bueno, has citado el personaje el protagonista de esta novela, Luis Peralta. Luis Peralta, que viene de una ciudad costera, no especifica de cuál, llega a Madrid. Yo sí que eché en falta, y me hubiera gustado que se hubiera recreado el mundo del Colegio Mayor. Luis Peralta se va a vivir a casa de un tío suyo. Su tío Agustín. Su tío Agustín. Yo esto lo comenté hace años con Kiko cuando salió la novela. Llegamos a la conclusión de que esta novela, si el protagonista hubiera ido a un colegio mayor, hubiera sido muy distinta. ¿El autor? No, el protagonista. No, si el personaje llega a un colegio mayor... hubiera sido otra novela muy distinta. Hubiera sido otra novela que está... Quizá porque el autor madrileño, Kiko Méndez Monasterio, y entonces no tuvo la suerte que tuvimos Mario Crespo y yo de asistir a un colegio mayor. Y al mejor, en nuestro caso. Desde luego, la gran novela de los colegios mayores está por escribir, y ojalá seas tú, Javier, quien un día te animes. Pero en su caso, no, efectivamente se va a vivir a casa de su tío Agustín, que es un personaje encantador, de los personajes más interesantes del libro, un hombre que vive en sus ensoñaciones y en sus tertulias, y muy poco apegado a la realidad. La novela, la verdad que Mario y yo, pues somos de una generación distinta a la de Kiko, somos más jóvenes. Pero es verdad que hay muchas semejanzas, ¿no? Cosas que te encuentras en la novela que nos las hemos encontrado tanto tú, Mario, como yo en el Madrid que hemos conocido hace ya una década cuando llegamos aquí a estudiar. Esa posmodernidad, ¿no? Esa posmodernidad ya totalmente desbocada, alocada, y en muchos momentos en esa familia se ve perfectamente, ¿no? La vida que sigue la mujer, una vida totalmente paralela y contraria a la vida que sigue el tío del autor de la novela. Y los propios padres de Luis, ¿no? Que acaban, no vamos a desvelar mucho, pero su vida también es complicada. Sus hermanas son personajes muy interesantes, Marina e Isabel, y efectivamente es un fresco de toda la vida madrileña, que yo creo que hay cosas que verdaderamente no cambian de una generación a otra. Y esto, antes que nada, es una grandísima novela que yo creo que quedará. Más que la novela de esos años después de la movida, es la novela de la formación de un joven universitario. Bueno, recrea, Luis Peralta llega a Madrid y bueno, ve ese mundo de luces, de obras, ese Madrid enorme, esas discotecas. También recrea muy bien, yo creo, el ambiente de la noche, ¿no? La juventud madrileña ya, después de la posmovida, vuelve a tomar las calles. Uno de los temas que también aborda es el tema de las drogas. Sí, sale también en la novela. Efectivamente, esta novela transcurre pues entre bares de copas, incluso algún piano bar. Aparecen también muchas chicas que se van encontrando con el protagonista, algunas de forma más intensa y otras menos. Y el pobre Luis queda un poco desorientado al final, después de esta vida tan intensa. Queda desorientado, y tanto es así, Mario, que abandona España, abandona Madrid, y aparecen capítulos en los que al final, ¿no? Creo que está en Buenos Aires. En México y en Buenos Aires, México, ¿no? Y en Buenos Aires, sí. Es una generación y es un personaje muy complejo, con sus aristas, que va cambiando a lo largo de la novela, como pasa en los buenos libros, y con el que seguro tú y yo pasaríamos un buen rato charlando y tomándonos algo con él. Se le coge cariño al personaje, a Luis Peralta. Se le coge cariño sobre todo por la sinceridad, porque es verdad que hay una parte que vive un poco atormentado, vive muy intensamente su juventud, sale mucho, no es un personaje ejemplar, no lo pondríamos como modelo para la juventud,
pero yo sí le diría que lo leyese. Y por comparar con una novela que viene de un mundo muy distinto, que es el de Estados Unidos y el de la universidad anglosajona, lo compararía con Soy Charlotte Simons de Tom Wolfe, que es también la novela de formación, en este caso, de una joven universitaria en Estados Unidos. Muy distintos, pero los dos comienzan igual. Una persona que viene de un mundo no urbano, llega de repente a la universidad y pasa por distintas peripecias que lo transforman como persona. No sé si lo hacen más maduro, pero sí más interesante. Bueno, en cualquier caso, recomendamos a todos ustedes esta magnífica novela escrita por Quico Méndez Monasterio, La calle Muy recomendable. de la luna, ahora reeditada. Una novela, como decimos, que plasma y narra muy bien, muy certeramente ese Madrid de la posmovida, de principios de los años 90, y que muchos de los jóvenes de hoy en día, que sobre todo los que hayan estudiado en Madrid, se van a sentir muy reflejados en esta novela. Mario Crespo Ballesteros, entonces hemos dicho que la novela de Colegios Mayores aún está por escribir. Está por escribir, está pendiente y pues esperemos que... Hay que animarse, hay que animarse. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí con nosotros, placer, por las recomendaciones literarias.